periodo que he estado aquí de residencia en La Caldera, he estado trabajando el lenguaje del cuerpo. Me interesaba mucho como replantearme mis maneras de bailar y también por qué me muevo de esa manera y de dónde viene ese deseo de bailar o ese patrón que ya tengo establecido y por qué lo abarco así otra y otra vez. Y bueno, pues también por otra parte, en ese momento cuando empecé el proyecto ya hace unos meses, había algo lo cual sentía que me rodeaba mucho, que era, bueno, sentía que estaba rodeada de incoherencias a nivel social, lo que veía también dentro de mí misma, como se me resaltaban mucho en ese momento. Y curiosamente también empecé a detectar ciertas tendencias en mi cuerpo o ciertas ganas de no responder como a esa convención que ya tengo de mí misma de cómo abarco el movimiento. Entonces, pues me quise dedicar el tiempo de investigación para pues diseccionar todas esas partes y pues profundizar. Y nada, pues el primer periodo básicamente fue estar insistiendo en un cuerpo musical y en un cuerpo que, ¿por qué no?, dejar salir esos patrones, y siempre acompañado de la música, y ver de qué manera yo me relaciono con la música. Y entonces, a partir de ahí, ver mis tendencias y después poder empezar a añadir pautas que me hacen romper esa tendencia que tengo. Y eso a mí se me asociaba de nuevo con la idea de cuerpo incoherente. Y era algo que me interesaba también, sobre todo a nivel rítmico y a nivel formal. Cómo abarcar el ritmo del cuerpo, sí, desde un replanteamiento de las métricas y de las duraciones y de incluso el sonido que puede desprender ese cuerpo. Y nada, también a nivel formal estuve replanteándome, también empecé un periodo con Laila Tafur, que estuvo también acompañándome desde fuera, y también estábamos viendo de qué maneras podíamos alterar las trayectorias del movimiento, ¿no? Como pues con un cambio de velocidad o con un cambio de densidad, de tono, cómo eso también podía alterar aquel enunciado que tú estabas planteando en un primer momento, y cómo eso tomaba otra forma que no era la que estaba tomando desde un primer momento. Es decir, maneras de plantear un enunciado o una acción, pero luego, pues, ciñéndome un poco a la definición de incoherencia, de qué manera se puede cortar, es decir, queda un enunciado inacabado, o también de qué manera eso se puede transformar hacia otra cosa que no es lo que parecía desde un primer momento, ¿no? No es esa primera apariencia que ha tomado. Y bueno, pues fue ahí como estar descubriendo un montón de pautas que me ayudaban a alterar esas tendencias, ¿no? Y bueno, pues en eso ando. ¿Y qué más? Luego también hay otro interés que desde el principio estuvo muy presente, que fue el uso de la voz, y cómo eso tomaba también un lugar, la voz concebida como una herramienta más del cuerpo, ¿no? Y de qué manera en un primer momento la quise involucrar también como de manera incoherente relacionada con el cuerpo, y
bueno, pues fue un poco locura, de múltiples opciones, también como la inexperiencia con la voz, como hay un campo tan amplio que fue, bueno, pero fue súper divertido y también tomaba formas muy diversas, ¿no? ¿Y qué más? Y entonces había algo que me interesaba romper y era como ese unísono que hay entre el gesto y la voz. Como también tenemos esa tendencia desde el momento en el que estamos hablando, ¿no? Que estamos como acompañando el cuerpo y el gesto de la cara con aquello que estamos diciendo. Y cómo podría ser una incoherencia o bueno, ese desdoblamiento o esa desconexión de separar ambas herramientas. Entonces, bueno, ahí se abrió como un universo muy amplio de cómo, por ejemplo, separar el gesto de la voz y cómo también hacer esa voz sin el gesto, bueno, como... Y bueno, y esto me abrió la puerta de, no sé si llamarlo personajes, pero sí como, bueno, pues si estás adoptando diferentes maneras de la cara, también sacas un tipo de vocal o de textura, ¿no? Y como eso también, pues, si lo escuchabas, te llevaba a un lugar. Y entonces me pareció también como una puerta de acceso y relacionado con otra cosa que me interesaba mucho, que era todo aquello que somos capaces de imaginar, que ahí hay una potencia brutal, cómo eso lo podemos llevar al cuerpo, ¿no? Y cómo cómo funciona como puerta de acceso el gesticular de alguna manera, leer esa forma que nos da y entonces, bueno, pues ahí ando con esas, la forma que está tomando, bueno, pues está en proceso y bueno, pues se están abriendo diferentes pautas. Sí que es verdad que me interesa mucho la composición instantánea, como no estoy trabajando con un material fijado. Y en este último periodo he estado acompañada también por Salva Sanchís y bueno, pues hemos seguido profundizando en el trabajo y bueno, una de las cosas que me daba cuenta de la importancia, porque claro, también he estado como mucho tiempo sola y claro, como de repente tienes una mirada afuera que te puede explicar lo que está pasando, ¿no? Y claro, era curioso porque, bueno, sí, muchas veces no coincide lo que tú piensas que estás haciendo con lo que se ve desde fuera. Y bueno, pues nada, básicamente hemos estado trabajando, bueno, me ha ayudado mucho a darme cuenta de dónde están los focos cuando estoy pasando por todos los momentos de, yo lo llamo como cápsulas de improvisación, que son pequeños universos que se abren y que eso te puede llevar al siguiente, porque lees lo que acabas de proponer y entonces puedes transformarlo hacia otra cosa o puedes proponer algo que es contrario a lo anterior, pero bueno, al final nos estábamos dando cuenta de que toda esa idea que yo llevaba de partes inconexas o de cuerpo incoherente que estaba en el zoom pequeño del cuerpo, como en el tiempo corto del hacer, pero lo que es a nivel global al final está tomando está tomando una forma bastante homogénea y que tiene su sentido y su coherencia, ¿no? Como que es bastante curioso el punto de partida que yo tomé de me apetece investigar diferentes puntos de vista de la incoherencia y cómo curiosamente luego está cogiendo una forma
como entera, unitaria, que no hace referencia bueno, a aquel deseo que yo tenía al principio. Pero bueno, eso está genial porque los procesos al final, pues eso, tienes que escuchar a dónde te llevan y eso pues tienes que estar ahí viendo, ¿no?, a dónde va, tampoco seguir como firme con tu idea inicial. Y bueno, pues más que nada entonces ahora esa palabra de incoherencia que repito tantas veces se queda como la inspiración, se queda como algo que está ahí, pero más en el detalle que no en la cosa global.